Hebreos 11, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria y la honra en esta tarde. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hemos titulado en esta tarde a este sermón "Cuando confiar en Dios es suficiente", y está basado en Hebreos 11, versículo 8. Cuando confiar en Dios es suficiente. Y creo que una de las cosas que nosotros hoy vamos a aprender es el verdadero valor que la fe tiene para nosotros. Tenemos una enseñanza que queremos compartir, y esa enseñanza es que la fe verdadera es una absoluta confianza que reposa en la persona de Dios. O sea, cuando hablamos de fe, hablamos de confianza absoluta en la persona de Dios. No hablamos de confianza en lo que Dios hace o en lo que Dios dice. No, en lo que Dios es. Y eso es la verdadera fe. Porque para tener fe, primero dice la Biblia que hay que creer que Dios está. Y después, entonces, que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros hemos invertido el término muchas veces. La gente viene a la iglesia pensando en recibir los galardones, pero todavía no reposa su fe en la persona de Dios. Cuando nosotros no tenemos una fe personada o no la tenemos ya descansando en la persona de Dios, nuestra fe casi nunca va a ser obediente. Nuestra fe va a ser intermitente. Nuestra fe va a ser por intervalos. Porque para nosotros, Dios es las cosas que hace. No una persona a la cual debemos adorarle, a la cual le debemos respeto, a la cual le debemos todo lo que existe, y a quien nosotros no es que tengamos la opción ni el derecho, sino que tenemos la obligación de rendirnos delante de Él. Eso es lo que es la verdadera fe. Muchas veces le vendemos a la gente la idea de que si viene a Dios va a recibir, y no es mentira que Dios bendice y galardona, pero siempre a los que le buscan. A los que le buscan. Tenemos que enfatizar la necesidad de encontrarnos con Dios y conocer a Dios. Una de las cosas que nosotros aprendimos el viernes es la diferencia entre ser una persona moral y una persona santificada, entre la santidad y la moral. Y dijimos que la moral era algo que fabricábamos nosotros. La moral es algo creado a nuestro antojo. Ahora, la santidad produce
una moral conforme a los códigos del Evangelio. No está fabricada por nuestro beneficio, no está fabricada por nuestra inteligencia. Muchas veces nuestra moral se rompe y falla porque como la hemos elaborado nosotros, la creamos nosotros, nosotros mismos la manejamos. Y decimos, esto está bien, esto no está bien, esto es correcto, aquello no lo es. Pero cuando la fe, la santidad y la moral descansan en Dios, entonces la santidad produce un nivel de moralidad que no se basa en nuestras palabras, no se basa en nuestros pensamientos, sino en lo que Dios ha dicho. Y muchas veces el mundo va a decir, está mal, pero nosotros vamos a encontrar en la Biblia, que la Biblia dice, está bien. Pero como nuestra moral no responde a nuestro interés, ni la hemos fabricado nosotros, sino que es producto de una santidad en nuestra vida, entonces nosotros vamos a obedecer lo que el mundo dice que está mal, pero que nosotros sabemos que está bien, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Por eso en esta tarde yo quiero hablar de elementos claves de la voluntad de Dios, porque cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a tener fe en la persona de Dios, lo primero que nosotros conocemos es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está muy lejos de la voluntad humana. Hay un camino muy largo entre lo que Dios dice, hace y lo que es nuestra voluntad. Por eso, en esta tarde, a través de Hebreos capítulo 11, versículo 8, que es lo que vamos a usar, vamos a encontrar elementos claves de la voluntad de Dios. Y el primer elemento clave es que las promesas de Dios están siempre dirigidas a estimular nuestra fe en la persona de Dios. Eso es lo primero que vamos a entender. Vamos a entender que cuando yo creo las promesas de Dios, cuando Dios ha prometido algo para mi vida, esto siempre tiene un propósito y no es únicamente que yo me sienta mejor, que yo me sienta más próspero, que yo me sienta más bendecido, que yo me sienta más capacitado, sino que el propósito real de esta promesa que Dios ha hecho para mi vida es dirigirme, es estimularme para tener mucho más fe en su persona, en su persona. Entonces, para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer la palabra en el versículo 8. Dice la palabra en el versículo 8. Por la fe Abraham, es la persona principal hoy acá en nuestro estudio. Bueno, la persona principal es Dios, pero es la persona humana que vamos a ver algunas declaraciones de él. Dice, por la fe Abraham siendo llamado. Lo primero que vamos a ver acá es que Abraham no se hizo un seguidor de Dios por su propia voluntad. O sea, él no pasó un curso de cristiano, él no pasó un curso de bendiciones, él no se hizo cristiano porque alguien decidió impactarlo con unas palabras, porque muchas veces creemos que somos cristianos porque un día oímos unas palabras que nos motivaron demasiado, pero realmente nosotros somos cristianos única y exclusivamente por llamado de Dios. Hay un llamado que Dios hace a nuestra vida, el cual nos da la sensibilidad para entender las palabras de Dios. Porque si Dios no está llamando tu vida, tú puedes estar sentado ahí, te vamos a leer la Biblia, te vamos a decir la Biblia, y tú lo más que vas a pensar de eso es, ahí empezó el pastor con sus conjuros. Ahí el pastor, malanga, cucaracha, diciendo cosas ahí como si fuera un conjuro, cuando realmente las cosas que decimos provienen de Dios. Por eso tenemos que entender que acá Abraham fue un hombre que fue llamado, algo similar a lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero hablarles un poco del contexto de Abraham para que entendamos. Porque cuando pensamos en Abraham, generalmente pensamos en alguien de las cavernas o en alguien con un garrote cayéndole atrás a Eva para darle un garrotazo y llevársela a una cueva. Y esa no era la intención, ni ese era el mundo de Abraham. El mundo de Abraham, dice la Biblia en Génesis 11:28, y ustedes después lo pueden buscar,
que él perteneció a una ciudad que le llamó la Biblia Ur de los Caldeos. Esta ciudad Ur era una ciudad que para su tiempo era una de las mayores ciudades conocidas. Era una ciudad donde la gente era muy próspera, donde la gente además había desarrollado una familiaridad. Era una ciudad excesivamente idólatra, era una ciudad que estaba totalmente hundida en el pecado, pero era una ciudad que ofrecía muchas comodidades a la gente que allí vivía. El problema con esta ciudad es que Abraham tenía a toda su familia en ese lugar. Abraham tenía todos los recursos en ese lugar. Abraham tenía todas las comodidades posibles en ese lugar. Bueno, de hecho, la historia recoge, y esto es un poco de lo que los científicos han descubierto y los paleontólogos y los arqueólogos y demás, que en esa ciudad había escritura, en esa ciudad había arquitectura, la gente tenía conocimientos de arquitectura. Bueno, todavía estamos en el siglo XXI, ¿no? Todavía no estamos tratando de explicar cómo se hicieron las pirámides de Egipto. O sea, todavía tenemos más de 100 teorías, desde los más, de los más locos, digo yo, que viene un extraterrestre del cielo y todo eso, hasta los más científicos que dicen que crearon una serie de maquinarias y cosas para hacer las pirámides. O sea, que las civilizaciones antiguas, aunque nos parezca un poco extraño, eran civilizaciones donde la gente tenía conocimiento de matemáticas, tenía conocimientos de arquitectura, la gente tenía conocimiento de escritura, no eran gente que estaban perdidos allí en el desierto. El gran problema con esto es que Dios quería comenzar un pueblo del cual tú y yo somos parte hoy, un pueblo espiritual, un Israel espiritual que iba a comenzar con la nación de Israel, pero que después Dios iba a extender a todas las naciones. Y lo que Dios hace es escoger a esta persona. Y cuando dice ahí la Biblia que Dios llamó a Abraham, lo que está queriendo decir es que Dios sacó a Abraham del mundo donde estaba viviendo. ¿Qué le prometió? Bueno, lo iba a llevar a un lugar que era su voluntad. ¿Qué perdía Abraham? Bueno, Abraham iba a comenzar una vida de nómada, lo cual es muy diferente a la vida que había en Ur. Una vida de nómada es una vida donde tenemos los animales, tenemos las personas, tenemos como unas carpas donde vamos a vivir, y hoy vivimos en esta parte de la ciudad y mañana vivimos en otra parte, y no hay un lugar específico donde nosotros estemos mucho tiempo. Es un lugar de peregrinaje. Eso estaba perdiendo, eso estaba recibiendo Abraham, y estaba perdiendo la comodidad de la ciudad. Cuando nosotros pensamos en Abraham, después de salir, después que Dios lo llamó, tenemos que entender que este llamado está fundamentado en una promesa que Dios le hizo, que aparece en Génesis 12 y en Génesis 15. Esa promesa que Dios le hizo fue suficiente para estimular la fe de Abraham en la persona de Dios. Porque Abraham tenía otros dioses que escoger. Podía haberlos escogido. De hecho, había mucha idolatría. Probablemente a lo mejor Abraham, antes de conocer a Dios, era un idólatra, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando conoce a Dios, decide, basado en su persona, obedecerlo totalmente. Y en esta tarde, yo quiero llamarte un poco a reflexionar en estas realidades, en la realidad de que Dios nos ha llamado. Y te voy a decir 3 cosas importantes que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque tú te puedes preguntar, ¿cómo trabaja Dios en una persona? Mira, Dios trabaja de esta manera: elección sobrenatural. Segundo, llamamiento personal. Y tercero, salvación individual. Esa es la forma en que Dios obra. Así que a mis hijos
No le alcanza con que yo sea el pastor y que su mamá sea la esposa del pastor. Mis hijos tienen que tener una relación íntima con Dios, porque de nada les sirve estar dentro de la familia pastoral si ellos no se encuentran con Jesús. Tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros ha sido llamado. Y con el mismo propósito que Dios llamó a Abraham, llamó a todo Israel, llamó a los gentiles y nos está llamando hoy. Dios nos está llamando a salir, a apartarnos, a la santidad, a salir del mundo, a salir del pecado, a ponernos aparte. Dios nos está llamando y además no existe otro llamamiento igual que el que Él está en nuestra vida. Así como Abraham escribía aquí, el cristiano cuando sale al mundo pasa también a tener una vida de peregrino. Alguien que es capaz de dejarlo todo atrás para comenzar una vida donde vamos peregrinando hacia la presencia de Dios. Donde un día vamos a ser recibidos en la presencia de Dios. Donde un día vamos a llegar y algunos vamos a llegar más rápido, otros más lentos. Y lo más interesante de este llamado es esa capacidad que Dios le dio a Abraham para renunciar a todo, para dejarlo todo y para vivir de peregrino con el único soporte de su amistad. Porque hoy nosotros, para ser cristianos, necesitamos todo tipo de soporte. Si los negocios no van mal, a la iglesia no vamos a venir. Tenemos que hacer algo por nuestra vida. Si mal, nos perdemos de la iglesia. Si las cosas no funcionan como queremos, este Dios no me conviene. Y algo triste, muchas veces, lastimosamente, hay iglesias y hay pastores que están vendiendo esta falsa realidad, que están promocionando esta irrealidad. Cuando Abraham fue llamado a salir de Ur, fue llamado a renunciar a todo. Y mi pregunta en esta tarde es, vemos hoy en el cristianismo que los cristianos están dejando la carnalidad, los placeres de este mundo y la comodidad para ir en búsqueda de la persona de Dios. Estamos precisamente en un momento donde vemos que la gente está renunciando a lo que posee, a lo que tiene, a su tiempo, para invertirlo en la persona de Dios. Que realmente hoy estamos viendo. Estamos viendo un cristianismo sin llamado, estamos viendo un cristianismo sin evangelio, estamos viendo un cristianismo que hace negociaciones con el pecado y no se rinde en las manos de Dios. Quiero mencionar unas palabras. Este es un sermón, no voy a decir el nombre, porque me puede demandar la persona si oye este mensaje y digo su nombre. Entonces, si me demanda no tengo ni con qué pagar. O sea, le doy el Nissan que tengo, que no creo que le guste. Pero alguien en Guatemala, que es muy famoso entre la gente, predicó un sermón que se llama La seguridad de la bendición, en vez de la seguridad de la salvación. Y en el sermón dice esto: usa tu fe para que tu negocio crezca, para que tus hijos sean levantados y alcances todo el potencial que tú tienes. Si obedeces lo que Dios te dice, tu semilla va a producir fruto donde quiera que tú estás. Quizás tú crees, dice él, quizás tú crees que tu negocio debe estar estratégicamente en algún lugar, en cierta zona. Pero estas instrucciones te van a fallar. Tú necesitas vivir según la medida de tu fe, ni menos ni más, porque nadie sale adelante con un bajo concepto de sí mismo. Entonces, cuando yo oí esto, me quedé entristecido, porque esto estaba predicado delante de casi 3,000 personas. Y yo dije, ¿cómo vamos a invitar a las personas a depositar su fe
en la construcción de sus negocios. Mejor pongamos la fe en Dios y Dios va a obrar verdaderamente para todo lo que hacemos, ya sea nuestros negocios, ya sea nuestras vidas y ya sea todo lo que tenemos. El gran problema con las promesas de Dios hoy en día es que no se le dice a los cristianos que el propósito que tienen estas promesas es convertirlo a usted en una persona obediente y una persona que ama a Dios. La gente solamente cree que las promesas son cheques en blanco que vamos a recibir. Y entonces decimos, tengo esta necesidad, pero ¿cómo tú tienes esa necesidad? ¿Tú no le has pedido a Dios esa necesidad? Pues escribe tu cheque en blanco y ponle ahí la necesidad y mándaselo. Entonces la persona vive como quiera, la persona no vive en santidad, la persona no ama realmente a Dios, pero espera de recibir de Dios los beneficios que se supone que Dios tiene que dar para demostrarle a la gente que Dios existe. Y si no recibe ese beneficio, te dice, Dios no existe. Cuando en realidad Dios es tan firme que muchas veces la bendición de Él va a estar en darnos lo que le pedimos, en darnos lo que no le pedimos y en quitarnos cosas que no necesitamos. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Y esa es una respuesta correcta de Dios. Pero como no está basado en su persona, nuestra confianza y nuestra fe, como nosotros no simpatizamos con Dios, entonces las promesas de Dios las usamos para nuestro beneficio. Por eso en esta tarde yo quiero volver a confirmar lo que estamos estudiando. Si eres una persona cristiana, si eres una persona que ama a Dios, si realmente tú quieres ver bendiciones de Dios en tu vida, tienes que acercarte a la persona de Jesús. Porque la fe verdadera y absoluta está descansando, reposa en la persona de Dios. Vamos a ver algo más que la Biblia nos comenta acerca de este hombre Abraham. Dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, ahora viene la segunda parte, obedeció para salir. La palabra es obedeció. Una palabra que es clave en toda la Biblia. Una palabra que es clave desde que comienza la Biblia. La obediencia nunca es fácil. La obediencia nunca es fácil, pero va a estimular nuestra relación con Dios. Y ese es el segundo punto que queremos ver, el de la obediencia. Ese es el tercero. Vamos a poner el segundo. La obediencia nunca es fácil porque estimula la comunión con Dios y el crecimiento espiritual. La obediencia nunca es fácil, pero estimula la comunión con Dios y el crecimiento espiritual. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando de un Dios que te llama y que la única garantía que tú tienes es que te ha llamado y que te va a llevar al lugar donde te ha prometido. Una de las cosas interesantes que yo estaba meditando es que Abraham lo único que sabía cuando Dios lo llamó es que Él lo envió, que lo llevaría. Abraham no tenía idea de cómo iban a ser las condiciones meteorológicas del viaje. Abraham no tenía la menor idea de cuál sería el destino final. Abraham no tenía ni la idea de qué lugar y qué barrio, en qué ciudad Dios lo iba a poner. Abraham no tenía ni tan siquiera sospecha de los problemas que enfrentaría, pero Abraham obedeció totalmente. Y yo quiero que pensemos en eso, porque la obediencia es clave en la vida cristiana. Una vida cristiana sin obediencia es una vida cristiana donde realmente usted no la está viviendo. Necesitamos obedecer a Dios y para obedecer necesitamos escuchar lo que Dios dice. Dice la palabra que Abraham al oír a Dios salió y obedeció, lo cual significa que esa obediencia estimuló la comunión
y el crecimiento de su vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque existe algo que es la comodidad, donde todos quisiéramos vivir eternamente, ¿verdad? Algo donde el trabajo nos vaya bien, las finanzas sean estables, la relación con la familia sea perfecta, pero la gran realidad es que eso no siempre es así. Y cuando esas cosas fallan, tú necesitas tener una relación con Dios, porque Dios es el único que te va a escuchar. Dios es el único que te puede ayudar. Dios es el único que puede comprender por qué saliste, a dónde vas, cómo va a ser tu camino. Dios es el único que va a cantar tus victorias y va a aliviarte en tus derrotas. Dios es la única persona que ha establecido para ti un plan. Ni tú ni yo tenemos un plan, porque el plan tuyo y mío no puede rebasar el minuto, porque nada podemos saber de lo que va a ser ni en un minuto ni mañana. Dice la Biblia que mucha gente acumula riquezas pensando de que va a estar bien en la vida, y dice la Biblia, pero después vienen a buscar su alma. Entonces es importante que entendamos que cuando obedecemos a Dios podemos ver más claro en nuestra vida el plan de Dios y podemos crecer espiritualmente. Nunca vamos a ver el plan de Dios tan claro como cuando obedecemos a nuestro Dios. Cuando en vez de imponerle nuestra voluntad, nos sumamos a la voluntad de Él. Ahora, hasta ahora he venido repitiendo que tenemos que tener una relación con Dios. Y quizás alguno estuviera pensando, ¿y de qué manera eso es posible? Déjame decirte algo que quizás tú no has tenido en cuenta. La persona más importante de esta vida y de la Biblia tuvo una relación con Jesús, tuvo una relación con Dios y es llamado Jesús. Este Jesús tuvo la relación más perfecta posible con Dios y cumplió con un patrón que hay en la Biblia que ahora yo te lo voy a mencionar. Y quizás nosotros, bueno, Jesús tuvo 3 años de ministerio y usó este patrón muchísimo. Pero nosotros pudiéramos tener 20 años de ser cristianos. Gracias, hermano. Tengo uno por allí. Quizás pudiéramos, gracias, mi hermano, pudiéramos tener 20 años de ser cristianos y jamás haber usado este patrón. Déjame explicártelo. Cuando vemos en la Biblia personas que van a entrar en comunión con Dios, nos damos cuenta que Dios los retira, los lleva a un retiro. Por ejemplo, Moisés, Dios lo llevó 40 años al desierto, lo retiró allí 40 años para tener comunión con Él. Y cualquiera hubiera podido decir, 40 años perdidos. No, Él tenía 40 años y cuando quiso salvar a su pueblo, no pudo hacerlo. Tuvo que retirarse 40 años para aprender de Dios cómo servirlo, 40 años más. Pero Él no es el único caso. David fue un adolescente que fue ungido adolescente, pero no reinó hasta los 30 años. David, después que mató al gigante Goliat, cualquiera hubiera podido decir, bueno, mató al gigante Goliat y todo le fue bien, le compraron un juego de sala, le compraron un vacuum para que Mical, la hija de Saúl, le limpiara la alfombra. No. O sea, después que él mató al gigante Goliat, ustedes saben que Saúl se incendió en celos. Estuvo 13 años huyendo, 13 años por las cuevas. Si tú lees los salmos son el producto de esos momentos de soledad donde solo estaba Dios y él. Pero puede ser que tú lleves 40 años de cristiano y jamás te hayas quedado solo con Dios. Jamás te hayas metido en un cuarto a orar sabiendo que Jesús dijo que cuando quieras tener comunión con Él, apártate, vete a tu cuarto, que tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Pero ¿crees que fue Moisés y David la única persona? Te voy a contar. José fue retirado 2 años en la cárcel. 2 años donde no tenía esperanza de ver la luz. 2 años donde
Solo estaba en aquellas noches frías Dios y él. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos lleve. Queremos tener una fe que mueve montañas. Queremos tener una fe que exhiba nuestros dones y talentos. Pero no hemos podido tener ni tan siquiera un minuto de comunión íntima con Dios. Pero este no fue el único caso. Elías tuvo una batalla con 400 profetas de Baal. Ustedes conocen el pasaje. Lo vamos a predicar en cualquier momento. 400 profetas de Baal, donde Elías tuvo que enfrentarlos, degollarlos, y Dios demostró que era el Dios del universo. Porque Elías les dijo, miren, este es un altar, y ustedes hagan un altar, y el verdadero Dios que consume el altar. Pero Elías, que yo te digo, si alguien me llama la atención en la Biblia es Elías. Porque Elías dijo, traigan agua. Y a su altar le puso agua. Porque cualquiera hubiera podido decir, bueno, en el desierto, un altar de hoja seca se prende y todo bien. Pero no, él dijo, échenle agua. Y la Biblia dice que le echaron tanta agua que había una zanja de agua al lado del altar. Y cuando Dios quiso manifestarse, consumió la ofrenda y consumió el agua. Pero ¿sabes qué después pasó después de eso? Después salió huyendo. Y Dios lo tuvo que llevar y visitar en aquella cueva, llevarle allí comida, mostrarle su poder. Y fue en la intimidad entre Dios y él que él pudo rebasar esa dura depresión y salió de nuevo a servir a Dios. ¿Te acuerdas de sus palabras? Quiero morirme porque no hay nadie que tenga el celo que yo tengo por tu palabra. Y Dios le dijo, ¿de qué hablas? Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Le dijo, sal, mira el viento. Y ahí se estableció una comunión deliciosa con Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estás esperando para tener tu propia comunión con Dios? Porque no creas que aquí vamos a tener comunión con Dios. Aquí vamos a adorar a Dios. Aquí vamos a bendecir el nombre de Dios. Aquí vamos a aprender de lo que Dios dice. Pero Dios quiere verte a solas. Porque dice la Biblia que la comunión es con los que le temen, que te mira en lo secreto y te recompensará en público. Necesitamos desesperadamente una vida de comunión. No fue el único. También está Juan el Bautista, que es el millonario de la Biblia. ¿Sí o no? Porque se fue al desierto a comer miel y langosta. Una vez escuché un sermón que Juan que comía langosta. Eran bichos, ¿eh? Eran unos bichitos. No sé cómo le llaman en tu país, pero son como grillos, es lo que comía. Bueno, él estuvo, en el tiempo de Juan era un tiempo interesante, porque en el tiempo de Juan el judaísmo estaba en una crisis muy grande. La gente estaba deseando que Dios se presentara. Habían 400 años de silencio profético. En 400 años, en 4 siglos, nadie dijo, esta es la palabra de Jehová. Como decían los profetas, vivo yo, dice Jehová. Y entonces traían un mensaje de Dios. Eso nunca pasó en 400 años. ¿Y qué hizo él? Él se fue al desierto. Él hubiera podido ser uno más de la religión de ese momento. Él podía haberse sumado a una de las sinagogas de Éxito, donde estaba Gamaliel y otros maestros. ¿Pero qué hizo él? Él prefirió ir al desierto para encontrarse a solas con Dios. Y como si fuera poco estos ejemplos de retiro espiritual, tenemos a Jesús, el cual en todo su ministerio se retiraba en las noches a orar
y oró profundamente a Dios en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan del huerto? Donde su fe estaba ahí a flor de piel. Donde dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces nos encontramos gente cristiana presumiendo de una fe que no existe, que no es real. Porque la fe produce obediencia. Y la obediencia es estimulada por la comunión y el crecimiento espiritual. ¿Sabes cuál es la parte de la Biblia que no recoge sobre Abraham? Aquellos momentos íntimos. ¿Tú te imaginas cuando le dijeron, ve al monte Moriah y lleva a tu risa? Porque así es como se llamaba Isaac. Lleva a tu único hijo, a tu risa, a tu alegría, y ofrécemelo en holocausto. Dice la Biblia que estuvo caminando 3 días. 3. Nunca se desvió. Seguramente iba despacio, porque iba caminando 3 días. Seguramente, ¿cuántas oraciones en ese lugar? ¿Cuántos momentos? ¿De dónde crees tú que sale la fe de Abraham cuando dice, Dios proveerá cordero para el holocausto? ¿De dónde crees tú que sale eso? Eso sale de una íntima comunión con Él. De palabras de agonía, de palabras de dolor, de palabras de sufrimiento dedicadas a Dios. Aquella Ana que oraba para que Dios le diera un hijo, para ella ponerla al servicio de Dios. Y que vino el sacerdote y le dijo, tú eres una borracha. Tú lo que tienes es que pasar la borrachera, digerir tu vino. Y ella le dijo, no, yo no estoy borracha. Yo estoy en comunión con mi Dios. Yo estoy hablando con mi Dios. Por eso, en este día es importante que recordemos que la verdadera fe es una absoluta confianza que reposa en la persona de Dios. Tu fe nunca va a ser más fortalecida como cuando tú logres reunirte íntimamente con Dios. Y te voy a decir algo, parece un poco loco, pero esa relación y esa reunión es real. Yo recuerdo una noche terrible, una de mis noches más terribles, que todavía voy a terminar mi vida y no la voy a olvidar. Y fue una noche donde mi hijo Josué en Cuba estaba ingresado porque nosotros éramos primerizos, teníamos por primera vez un niño y mi niño tuvo diarreas. Y yo dije, bueno, si tiene diarrea lo que hay es que darle más líquido. Y yo le dije a Medita, prepárale leche, más diarrea. Ah, no, bueno, prepárale jugo, más diarrea. No, darle frijoles, más diarrea. Y mi hijo se deshidrató y tuvimos que ir al hospital. En el hospital mi hijo estaba agonizando porque la enfermera que tenía que haber atendido con un suero para mi hijo lo cerró para dormir en la noche. Y ese niño se deshidrató y se estaba muriendo. Se estaba muriendo porque yo vi que se estaba muriendo. Pero después vino el doctor y lo confirmó y dijo, le dijo a la madre, si no le hubieras dado agua en la madrugada se hubiera muerto. Lo que no sabe la madre es que yo estaba afuera esa noche, que ahí no había nadie, solo estaba Dios y yo. Y yo estaba acostado en el piso del hospital, boca abajo, diciendo, Dios, de aquí no me levanto si no lo levantas. No lo dejes que se vaya. Y al otro día, amaneció. Eso es un día inolvidable entre Dios y yo. Por eso a mí me pueden decir lo que quieran.
que Dios no existe, que la fe no es real, que yo soy un tonto. Hay dos cosas que nunca he hecho. Nunca he engañado a ninguno de los que Dios me dio para pastorear. Y segundo, nunca he confiado que Dios está ahí. Pero yo sé que tú también has tenido tus problemas. Pero yo sé también que tú tienes tu experiencia. Y yo sé también que tú vas a pasar por algunas después de este sermón. Por eso yo te invito a que te encuentres con tu Dios. Porque cuando tú estés solo y cuando el mundo se esté cayendo y cuando la vida se está yendo, el único que está contigo es Dios. Y es Dios el que te escucha y es el único que puede hacer algo. Retírate con Dios. Vete a un lado. Háblale a Él de tus necesidades. Pregúntale por las cosas que tú tienes que hacer. Exprésale tus debilidades. Ruega por tu vida, porque Él es Dios. Y Él está esperando que tú hagas eso, porque Él te ama. Lo tercero y último que queremos aprender de este pasaje, de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8, viene a continuación. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que Dios, que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, ahí está la tercera clave de la voluntad de Dios. Salir por fe es una invitación que Dios, es una invitación de Dios que viene de su gracia y se basa en su persona. Abraham lo único que sabía es que Dios lo había enviado y lo llevaría a donde él quería. Abraham tendría que obedecer y tendría que recibir una herencia que Dios le había preparado. Y con esto yo quiero terminar, porque esa herencia también está preparada para cada uno de nosotros. Nunca más te veas como alguien que está solo. Dios siempre está con nosotros. Nunca más te veas como alguien al quien nadie protege. Dios pelea por nosotros. Nunca más sientas que te va a faltar algo en la vida. Dios provee para nosotros. Porque ¿sabes cuál es la herencia de Abraham? ¿Alguien sabe cuál es la buena herencia que tenía Abraham? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la mejor herencia que tenemos los cristianos? Dios. Dios, esa es la mejor herencia. Dios. Por eso Él salió. No importa el lugar a donde Dios te está llamando. No importa lo que Dios te está pidiendo que hagas. No importa lo que hay que dejar. No importa lo que hay que incorporar. No importa lo que hay que renunciar. Dios es nuestra herencia. Y si Dios es mi herencia, todo va a estar bien. Yo no tengo que usar mi fe para que mi negocio crezca. Ni tengo que convertir la iglesia en un negocio. Yo tengo que adorar a Dios. Y Dios se va a encargar de lo demás. Porque Dios es Dios. Dios se va a encargar de tu pasado. Dios se va a encargar de tu presente. Dios se va a encargar de tu futuro. Y mira, no sé si te das cuenta, pero acá, este Hebreo 11 es algo impresionante. Tendríamos que predicar cientos de sermones para ir versículo a versículo en este pasaje. No sé si te das cuenta cómo una cosa lleva a la otra. Dice, Abraham fue llamado. ¿Quién es el protagonista de ese llamado? Dios. Abraham obedeció. ¿Quién es el que hace posible nuestra obediencia? Dios. Y Dios lo llevó a recibir la herencia. ¿Cuál es nuestra mejor herencia? Dios. Déjale eso a tu familia. Déjale eso a tus hijas y a tus hijos. Déjale la mejor herencia, que es Dios. Y este no es el pensamiento de los pobres. Porque alguien me dijo un día,
Cuando hablas de ese tema, hablas como los pobres. Alguien que es pastor. Los pobres nada pueden dar. Los pobres no tienen otra herencia. Pero yo no me siento pobre. Yo me siento bendecido. Tengo a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Entonces yo quiero que la iglesia se vaya hoy de este lugar sabiendo que Dios está en su vida. Dios está en su corazón. Dios no va a darte todo lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Dios va a darte todo lo que sea su voluntad. Dios va a quitarte lo que a ti no te beneficia, aun cuando tú lo quieras de corazón. Porque si nosotros adoramos a Dios y conocemos la persona de Dios, entenderemos de que Dios hace su voluntad. Quiero remitirme a lo que hemos aprendido en esta tarde. Quiero remitirme a lo que es la fe verdadera, una absoluta confianza que reposa en la persona de Dios. Atrévete a conocer a Dios. Aquí hay mucha gente que conoce de química, de física, de matemática, de mecánica, conoce de todo. Conozcamos a Dios. Atrévete a conocerlo de verdad. Atrévete a conocerlo a través de su palabra. Atrévete a seguirlo en ese llamado que te hace. Atrévete a retirarte con Él para escuchar su palabra. Atrévete a tenerlo en tu vida como la mejor herencia que tú tienes. Te voy a decir algo. Y no quiero sonar demasiado fuerte, pero la mitad de las cosas que vivimos son producto de las decisiones de nuestros padres. Y eso es una realidad. Toma decisiones sabias para tu familia. Toma decisiones sabias para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para ti mismo. Toma decisiones alineadas con la palabra de Dios. No me digas que vienes aquí a tomar decisiones. Eso es irreal. Retírate con Dios. Vete como Moisés, vete como José, vete como David, vete como todos los que mencionamos y ponte ahí y paga el precio de doblar la rodilla, de derramar las lágrimas, de romper tu corazón y decir, Dios, quiero escucharte. Y cuando eso suceda, vas a decir esas palabras que conocemos de Jesús. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y tu fe va a ser muy, muy grande. No porque tú tienes la capacidad de creer tanto, sino porque tu fe está basada en la persona de alguien que tiene todas las capacidades. Quiero concluir de esta manera. A pesar de la firmeza de tu fe, Dios no siempre te va a recompensar de inmediato o de acuerdo con tus deseos, sino que responderá con lo que en su plan eterno es lo mejor para ti. Él te ama de una forma tan profunda y plena que nosotros en nuestro estado terrenal ni siquiera podemos concebir. En realidad, si conociéramos a plenitud el plan de Dios, nunca le íbamos a pedir a Dios algo que fuese contrario a Él y a su voluntad. Y aún cuando te sintieras tentado a hacerlo, no lo harías. La fe sincera brinda entendimiento y fortaleza para aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial, cuando ésta difiera de la nuestra. Aceptaremos su voluntad con paz y seguridad, confiados en que su infinita sabiduría sobrepasa nuestras habilidades para comprender totalmente su plan, que se va desplegando en tu vida y en la mía, poco a poco. Amados hermanos, Abraham no era tan grande, pero tenía un Dios muy grande. Porque cuando leo la galería de la fe, muchos leen a los héroes de la fe, pero yo leo al Dios de los que siguieron
de los que lo siguieron a él. Noé, David, Abraham, gente como tú y como yo, que un día decidieron confiar en Dios, no por lo que iban a recibir, sino por quién era Dios. Porque sabían que en sus manos las cosas no iban a fallar. Quiero dejarte con estas palabras. Y es mi estrategia para crecimiento espiritual. Estas cosas las hago yo personalmente y te las quiero compartir, por si te sirven para crecer espiritualmente. Lo primero que hago mañana lunes es reducir la marcha. Eso es lo primero que hago. Para comenzar de cero a reflexionar en su palabra. Según va la semana me voy acelerando y voy buscando, investigando y voy haciendo y voy diciendo y voy preparando y llego el viernes y lo voy diciendo, pero cuando llega el lunes aminoro la marcha. Quiero que se me olvide todo lo que dije y me concentro en reflexionar únicamente en la palabra de Dios. Lo segundo que hago en la semana es no hablar tanto, escuchar y meditar en Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que no me paso la semana pidiéndole cosillas a Dios. Señor, necesito bajar una talla para esta semana. No hago eso. No hago eso. Señor, engorda más a Gabriel para que se vea más gordo que yo. No hago eso. No está Katy aquí, si no se hubiera muerto la risa. No hago eso. En vez de estar pidiéndole a Dios, lo que hago es escuchar a Dios, reflexionar y meditar en Dios. Y lo tercero que hago, en vez de buscar con afán poder para venir aquí y traer una predicación que a ustedes les parezca increíble, lo que hago es reposar y descansar en Dios. Digo, Señor, lo que tienes preparado para mí, lo tienes preparado para tus hijos. Me lo das a mí, lo comparto con tus hijos. Y comienzo a descansar en la persona de Dios. Quizás te pueda servir. Quizás te pueda ayudar a comenzar una vida devocional para encontrarte con Dios. Reducir la marcha. Por este camino íbamos acelerados. Hay días que Maidita se levanta. No, bien, yo soy el que me levanto mal. Bien dicho eso. Yo me levanto mal, Maidita se levanta bien, pero por alguna cosa que seguramente yo hago, no nos entendemos y se acelera la marcha. ¿Sabes qué hago? Reduzco. Le bajo la velocidad y voy en busca de respuestas en la palabra de Dios. Después, no me pongo a pedirle cosillas a Dios, sino a orar por mis hermanos, a orar por los enfermos, por gente que me ha compartido un motivo de necesidad, y estoy profundamente concentrado en que Dios va a hablar a mi vida. Hay cosas que Dios va a decirme. Y por último, en vez de buscar el poder con afán, en vez de imponer mi voluntad, me quedo tranquilo. Descanso en Dios. Espero su respuesta. ¿Y sabes qué? Hasta hoy siempre ha sido delicioso lo que Dios ha hecho. Lo ha hecho muy bien. Cada vez que yo he tratado de hacer algo, he empeorado las cosas. Siempre Dios lo ha hecho mejor. Así que te invito a que tu fe crezca, a que tu fe se fortalezca, pero que tu fe se nutra de la persona de Dios. Oremos al Señor.